cierto maniobra, la eficiencia de este ciclo Rankine, ¿no es cierto?, se va a traducir, ¿no es cierto?, en más energía, en menos contaminación, ya en menos cantidad, ¿no es cierto?, de la gente ocupada, menos gasto de dinero, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que este ciclo Rankine sea más eficiente? ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, el autor nos entrega algunos datos. ¿Ya? Nos dice que para que nosotros podamos incrementar la eficiencia en el ciclo Rankine, podemos, incrementar la temperatura promedio a la que se transfiere calor al fluido de la caldera, incrementar la temperatura promedio a la que se transfiere calor al fluido de la caldera, ¿no es cierto?, o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza, ¿no es cierto?, en el condensador. ¿Ya? O sea, hacer que se caliente más rápido, ¿no es cierto?, o que se enfríe más rápido. Entonces, ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que nosotros perseguimos para aumentar la eficiencia de un ciclo Rankine. ¿Ya? Hacer que se caliente más rápido o hacer que se enfríe más rápido. Eso se va a traducir, ¿no es cierto?, en una baja de energía, ¿no es cierto?, y en una mayor generación de trabajo. ¿Cómo se logra, ¿no es cierto?, nosotros incrementar la temperatura por medio del calor o disminuir la temperatura con la que el fluido es rechazado en el condensador? ¿Ya? Aquí tenemos algunas técnicas. ¿Ya? La primera, ¿no es cierto?, es la reducción en la presión del condensador. ¿Ya? Entonces nos dice que el agua existe como vapor húmedo en el condensador a la temperatura de saturación, ¿no es cierto? Por lo consiguiente, ¿no es cierto?, una reducción de la presión, esta que está acá, ¿no es cierto?, no sé, no lo sabía, ¿no es cierto?, pero acá, esto está activado. ¿Ya? Una reducción de la presión, en este caso del punto 4 al punto 4', ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, un aumento del trabajo, ¿no es cierto?, en el sistema. En el fondo, ¿no es cierto?, el área bajo la curva, ¿no es cierto?, se hace más grande. ¿Ya? El área bajo la curva, ¿no es cierto?, aumenta, ¿no es cierto?, debido a esa baja de presión en el condensador. Entonces ahí tenemos una técnica, ¿no es cierto?, por la cual nosotros podemos incrementar, ¿no es cierto?, la eficiencia de este ciclo, bajando la presión del condensador. ¿Ya? ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que vimos? ¿Tienen ahí anotado? Si no me equivoco, la presión del condensador, de la terminalidad, el primer ejemplo que vimos. Creo que al principio aumentar la eficiencia del ciclo Rankine dijo que era hacer que el fluido se caliente más rápido o se enfríe más rápido. Eso es una palabra más así. Entonces, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿no es cierto?, la presión en el condensador, si no me falla la memoria, era de 75 kilopascales. sí. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, bajando esa presión, podríamos nosotros, en teoría, aumentar el rendimiento de ese ciclo, ¿no es cierto?, que en ese ejercicio nos había dado un 26%. Si bajamos la presión, nosotros deberíamos tener un poquito más de rendimiento. ¿Ya? En el fondo, eso se traduce, ¿no es cierto?, en un aumento en la curva, ¿no es cierto?, en el área bajo la curva. ¿Ya? ¿Qué otra técnica nos recomienda el autor, ¿no es cierto?, sobre el calentamiento del vapor a altas temperaturas? Fíjate que desde el punto 3, ¿no es cierto?, acá pasa al punto 3', ya, ¿no es cierto?, se produce una ganancia de toda esta área de la curva. Ese aumento de área, ¿no es cierto?, se traduce en un aumento de trabajo. Entonces nosotros ahora vamos a sobrecalentar más el vapor de lo que sale en la caldera. ¿Ya? En el punto de salida de la caldera, por ejemplo, si está en 400, letra B, ¿qué pasa si la temperatura ahora de sobrecalentamiento es 500 grados? Ahí ustedes deberían calcular, ¿no es cierto?, qué pasa con eso, deberían, ¿cierto?, aumentar el rendimiento técnico. ¿Ya? No tienen que hacer todo el ejercicio, solamente tienen que verificar, cambiar ese dato de ahí. ¿Ya? Profe, ¿y usted tendría tiempo de hacerlo como ejercicio, como lo hizo con la unidad anterior? Como para nosotros ir a aportarnos. Sí, ya todos los ejercicios que hemos hecho ya son casi tipo prueba. Ya todos son tipo prueba.
anterior, en la última clase, hizo así como con alternativa y cosas así. Es una alternativa difícil, es un problema. Ah, ya no, pero entonces. Pero sí podemos repasar el problema de nuevo. Ah, ya. Pero, como te digo, vamos a ir repitiendo y ahí va a ir, ¿no es cierto?, ignorando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, otra alternativa, ¿no es cierto?, es aumentar, ¿no es cierto?, la temperatura de sobrecalentamiento en la caldera, ¿no es cierto?, la temperatura que sale en la caldera, ¿no es cierto?, incrementarlo un poquito más. ¿Ya? ¿Y cuál es la última alternativa, ¿no es cierto?, para obtener una mejora en el rendimiento, ¿no es cierto?, es aumentar la presión en la caldera. ¿Ya? Fíjate que ese aumento de presión, ¿no es cierto?, se traduce en esa ganancia de aire que está en amarillo, ¿no es cierto? Se traduce en todo ese aumento de área. ¿Ya? ¿Y eso, profe, ese en qué estado estaría? El aumento de la presión de la caldera. Sí, estaría como entre vapor Sería, la salida de la caldera sería vapor sobrecalentado. sobrecalentado, Vapor sobrecalentado. por el prima. El prima, claro. ¿Ya? Entonces, fíjate, si nosotros incrementamos, ¿sí?, naturalmente, si nosotros aplicamos más presión en un fluido, va a aumentar su temperatura. ¿Y qué va a pasar? ¿Cierto? El fluido se va a calentar más rápido. ¿Ya? Entonces, esas serían las tres alternativas: incrementar la presión de la caldera, ¿no es cierto?, incrementar, ¿no es cierto?, lo que es el sobrecalentamiento del vapor a la salida de la caldera, o reducir la presión del condensador. ¿Ya? ¿Para qué se hacen estas técnicas, ¿no es cierto?, para incrementar la eficiencia en el ciclo Rankine. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahí está. ¿Ya? Considere, ¿no es cierto?, considere una central eléctrica de vapor, ¿ya?, que opera en un ciclo Rankine ideal. ¿O cuál? Ciclo Rankine ideal. El vapor entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius y se condensa en el condensador con una presión de 10 kilopascales. Fíjate que ahora, si no me equivoco, estos son los datos del mismo ejercicio anterior, pero la presión bajó. Yo creo que el ejercicio anterior era 75, Sí, y ahora bajó a 10. a 10. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? Debería ese rendimiento que calculamos la otra vez debería aumentar. Entonces nos dice, con esos datos, determine la eficiencia térmica del ciclo. Letra B, nos dice si la eficiencia, ¿no es cierto?, del vapor, ¿cierto?, perdón, la eficiencia térmica del vapor si se sobrecalienta a 600 grados Celsius en lugar de los 300. Entonces, fíjate que ese aumento de temperatura, aumento de sobrecalentamiento se traduce en toda esa ganancia de área. ¿Ya? Toda esa ganancia de área, por ende, se traduce en mayor rendimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Ya más o menos ya deberían acá, ¿no? 4 más y. ¿Cómo están acá? Más o menos ya deberían, ¿o no? Pero, Sí, primero de la tabla. Esa la eficiencia voy a borrar este dibujito de acá para fíjate que este para el gráfico, ¿no es cierto? Este gráfico que está acá, ¿no es cierto?, es para la letra B, ¿no es cierto? Fíjate cómo aumenta la temperatura, ¿no es cierto?, y se produce un pequeño aumento de área. Ese es el que está hablando. Entonces, fíjate, estamos trabajando con un ciclo ideal, más fácil todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era el ciclo Rankine básico? Nosotros acá tenemos una caldera. Una caldera. Después que venía una turbina, Condensador. condensador, mismo ahora el condensador, y acá venía la boca. Dijo este ciclo Rankine ideal. Ideal. Ese sería, ¿no es cierto? Y este es la T de turbina. Ese es el ciclo Rankine ideal.
Creo que era la B. Bomba. Bomba. Una bomba. Ahí está. ¿Sí? Tenemos el ciclo ideal, ranking, ¿cierto? Ciclo básico, caldera, turbina, condensador, bomba. Nos dice que es ideal, entonces no va a tener caídas de presión. ¿Ya? Entonces acá empezamos en el punto 1, acá sería el punto 2, acá sería el punto 3 y acá sería el punto 4. Acá no va a haber cambios, ¿no es cierto?, de presión, porque suponemos que es un proceso ideal, ¿no es cierto?, y las irreversibilidades se eliminan. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo empezamos esto? ¿Quién se acuerda? Empezamos de 1, siempre empezamos de la bomba. ¿Ya? ¿Siempre? Siempre, sí. Ahí hay agua saturada. Exactamente. Líquido saturado. ¿Qué información tenemos del estado 1? Nos dice que el vapor entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius. Eso sería el estado 3. Y nos dice que se condensa en el condensador con una presión de 10 kilopascales. Entonces acá tenemos 10 kilopascales y 10 kilopascales también en la salida. Entonces la presión 1 sería igual a 10 kilopascales, ¿cierto? Antes de entrar a la bomba. Pero ¿qué pasa antes de entrar a la bomba? ¿No es cierto? Estamos en el punto 1, estamos como líquido saturado. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene la tablita que me la puede prestar? Profe, ¿y siempre en el estado 1 va a estar líquido saturado? En el ejemplo de ciclo ideal. En el ciclo ideal siempre. O sea, si nosotros tenemos un ejercicio de ciclo ideal, sí o ciclo ideal, Siempre. el 1 va a ser. Sí. Agua saturada. Donde varía eso en el real. ¿Qué me gusta aquí? Una presión a 10 kilopascales. Sí, el que cambia eso será el real. Profe, el volumen específico es 0.001010. Vamos para allá. Entonces, en la presión 1, esto está como líquido saturado. Entonces nos vamos a la tabla de líquido saturado. Sí, está como 0.001010. Vamos a acá está agua saturada, exactamente acá. Tendríamos 10 kilopascales en presión, estamos con presión. Volumen 1 es igual a 0.001010 metros cúbicos kilogramos. ¿Qué más vamos a sacar acá? El H1, la entalpía. Siempre las entalpías, ¿ya? Recuerden que todas las formulitas están la entalpía. La entalpía es 191.81. 191.81. Kilojoule partido en kilogramos. Seguro de cómo salimos. Como entalpía, no. Tú tienes que buscar la entalpía y después la entropía y el volumen específico siempre. Ya. ¿Qué otro datito más podemos sacar? La entropía también. La entropía. La entropía La entropía es 0.64. 0.6492 kilojoule kilogramos por Kelvin. 0.6492 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Entonces ahí estamos en el estado 1. Déjame ver. Sí. Sí, está todo bien. Ahí en el estado 1 creo que no hay problema, ¿cierto? Ahí estamos. Creo que la unidad que puso 0,6492 kilojoule sobre. Mira, Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. y te dice kilojoule sobre kilogramos por Kelvin.
estamos listos. Ya, hasta ahí. Eso sí. Vamos al 2 ahora. ¿Qué datos tenemos en el estado 2? Tenemos, ¿no es cierto? Dice el vapor entra. El vapor entra a la turbina Agua comprimida. a 3 megapascales y 350 grados Kelvin. ¿Ya? Tenemos que la presión 2 sería 3 megapascales. ¿Ya? Pero ahí lo tenemos como agua comprimida, exactamente. ¿Ya? Entonces, A 3 megapascales. sí. Vamos a buscar acá, agua comprimida. Y agua comprimida. La presión de 3 megapascales. ¿Ya? Entonces nos encontramos que en primer lugar no tenemos una presión de 3 megapascales y en segundo lugar tampoco tenemos la temperatura. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que recurrir a una formulita que ya les enseñé, ¿cierto? Que nos dice que el trabajo de la bomba va a ser igual a ¿qué cosa? El trabajo de la bomba sería igual a el volumen por la presión 2 menos la presión 1. ¿Sí? ¿Qué volumen? El volumen de acá, el 0,01010. ¿Cuánto vale la presión 2? 3 megapascales. Pero eso, uno está en megapascales y el otro está en kilopascales. Entonces nosotros ahí nos vamos a quedar con kilopascales. Megapascales se multiplica por 1000 y serían 3000 kilopascales. Y aquí sacamos el trabajo de la bomba. Sería el volumen 0,001010 por la presión 2 que vale 3000 menos la presión 1 que vale 10. Entonces el trabajo de la bomba nos va a dar, esto está en kilopascales y el volumen está en metros cúbicos, kilogramos, nos va a dar el resultado en kilojoules, kilogramos. ¿Ya? Recuerden que kilopascales, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir, ¿qué cosa? Perdón, kilojoules es lo mismo que decir kilopascales por metro cúbico. ¿Ya? O sea, lo que ustedes en metro cúbico, ahí sí. ¿Ya? Eso estaba en la tablita, la tienen ustedes, una tablita de conversión de unidades, la usamos siempre. ¿No tiene la trajo por ahí? Ahí. Ahí está, mira. Un kilojoules equivale a un kilopascal metro cúbico. ¿Ya? Ahí está. Un kilojoules equivale a un kilopascal metro cúbico. ¿Ya? Entonces, por eso que esto yo lo dejo al tiro como kilojoules sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, vamos acá, sacamos el trabajo de la bomba.